que es Silvio Rodríguez. ¿Alguien me escucha? No, profe, ¿qué es un trovador? Ese tipo de música. ¿Ah, sí? Sí, ese tipo de música es trova. Bueno, Mm, los trovadores eran personas que iban declamando historias hace mucho, mucho tiempo. Era como un BTS o una Ariana Grande, pero versión Edad Media. Sí, iban haciendo historias. ¿Nunca vieron, bueno, la serie de The Witcher? ¿Alguien la vio? Ven mm, que el Witcher se consigue un cuate que va cantando y que le inventa cosas que no hizo. Entonces, ese es un trovador. Ah, ya, entonces ya creo que ya sé cuál es. Sí, pero no confundir con la trova, que en particular, por ejemplo, estaba, ay, ¿cómo se llaman los que cantaban trova? A ver, déjenme acordar. Hay uno. Creo que esta Sosa era trovadora. Y hay otros que sí conozco, o sea, que sí he escuchado, pero ahorita no me viene su nombre. No, ay, ¿cómo se llamaba el que? No, no Manzanero, otro que era. A ver, vamos a ver. De los 60. Aute. Aute era trovador también. Cantaba parte, cantaba trova. Pero ahorita no recuerdo otro que me gustaba mucho. Uno que canta, dice, muchas veces te dije que había que pensarlo bien, que no bastaba el amor, ¿no? No te Mm, preocupes. No se apuren, esa la canta después de que te divorcies. Así que no se apuren. Yo espero que les falte tantito, pero no demasiado. También si se cosen demasiado, ya salen feos. Bueno, pues vamos a empezar. Entonces, ay, déjenme que no haya nadie, nada. Luego, va. Entonces, déjenles comparto. Van. Ok. Como siempre, soy el llamerito. Entonces, pues, vamos a empezar. Esta es su tarea, pero esta ya es una de las tareas que me gusta siempre ponerles cosas. Alguien que me ayude a leer, por favor. Entonces, queremos hacer ya, digamos que aprender a programar, ¿ok? Y habíamos partido de solo escribir código, pero en realidad eso no te hace un programador. Les cuento una anécdota. Tenía un compañero ahí, cuando fuimos estudiantes, que luego se metió a trabajar de programador. Entonces, pues él entró como algo así como director del proyecto y me contaba que justamente luego contrataban a personas que sacaban el programa, pero no sabían programar. Y yo decía, oye, pero si saca el programa no sabe programar. Y sí me explicaba que pues le faltaba todo lo demás. O sea, hacía como su módulo, pero como para él, ¿me explicó? o sea, ¿no le ponía los comentarios? No. O sea, realmente le faltaba, por ejemplo, ingeniería de software, le faltaba cuestiones de lo que se llaman eh, frameworks de programación, por ejemplo, modelo vista controlador o un montón de frameworks que ya están hechos y que te indican cómo debes organizar las cosas según lo que estés haciendo, si es backend, si es frontend.
O sea, hay un montón de teoría realmente para saber, para decir que sabes programar. No solo es escribir 2 o 3 líneas. Claramente eso ayuda mucho, o es el inicio, ¿no? Pero falta. Entonces, justamente vamos a empezarle un detallito, la puntita del iceberg de el ciclo de desarrollo de un programa y cómo deben de operar ustedes cuando hagan los programas. Entonces, ¿quién me ayuda a leer, por favor? Ah, si quiere yo, profe. Vas. Bueno, el que dijo yo y después vi que levantó la mano Omar, va. O el que levantó la mano y quien dijo yo es Ah, bueno, sí, yo. Bueno, Ah, sí. Vas, pues vas, Ortiño. a ver, dice, ciclo del desarrollo de un programa. Si pensamos en muchos procedimientos matemáticos sencillos como sumar, multiplicar o varios procesos laborales, educativos e inclusive personales de la vida cotidiana, encontraremos que todos ellos se ejecutan de manera mecánica y nos resulta claro que son susceptibles a programarse. No obstante, cuando pretendemos formalizar y explicar de manera precisa el cómo llevar a cabo dichos procedimientos, encontramos que usualmente se complica notoriamente la situación, inclusive para actividades que consideraríamos cotidianas. Lo anterior sucede fundamentalmente por dos causas. ¿Quién más? ¿Quién le sigue? Yo sí gusto, profe. Vas, Pablo. Uno, primero porque en la vida diaria hacemos uso de algo que llamamos sentido común y que suele ser poco razonado. En dicho sentido común está intrínseca una lógica de cómo conceptualizamos el mundo y cómo procedemos ante los estímulos externos. Dos, o hacemos uso de capacidades físicas cuyo funcionamiento es desconocido para nosotros. Simplemente tenemos estas habilidades y las utilizamos. ¿Sigo? Bueno, entonces ya que se tuvo, aquí voy a hacer una aclaración. Por ejemplo, ¿qué es el sentido común? Pues el sentido común es el que, por ejemplo, me diría, oye, va a ser la fiesta, el bautizo de tu sobrino, estás invitado. Bueno, pues yo sé que por mi edad y la familiaridad tengo que llevar un presente y tengo que ir de etiqueta. ¿Me explico? Nadie me tiene que decir que si voy en short, pues estoy completamente fuera de lugar. ¿Me explico? Eso es el sentido común. Pero el sentido común en realidad se va formando en términos de todo lo que te enseñaron. Por supuesto que la forma de vestir ha ido variando conforme han pasado el tiempo. ¿Sí? ¿Sí se entiende lo que es el sentido común? Y aunque no lo crean, frecuentemente estamos haciendo uso de él en nuestras relaciones personales, todo el tiempo. ¿Va? El otro es que, por ejemplo, algo tan sencillo como pues agarrar el salero, implica toda una serie de funcionamientos físicos. En este caso ya no separé, antes se hablaba físicos y mentales, pero pues yo digo, pues el cerebro es parte del físico, ya no hay. Se entiende que, pues, entiendes lo que es un salero, tienes la capacidad motora de agarrarlo y pasarlo. Si tienes una persona con una lesión cerebral o una lesión motora, pues vas a ver que eso pasa en el salero, pues no es tan inmediato, ¿no? El inmediato es en función de las capacidades que tienes. Ahora, ahora ya está, honestamente, sí ha avanzado mucho, pero estas preguntas se le hicieron en inteligencia artificial allá desde los 60 o antes, ¿no? ¿Qué era un salero? ¿Qué es ver? ¿Cómo va a recibir un sensor lo que ve? ¿Cómo es que ahora ya parece bien fácil que ya haya máquinas que si les indican, pásame un salero, pásame un lápiz, agarran la manita robótica y lo agarran? Bueno, porque definieron que era un salero finalmente
qué era lo que computacionalmente, con los sensores que tiene, percibe como un salero y lo toma. ¿Me explicó? Entonces son cosas que tú haces en la cotidianidad como una trivialidad, pero que computacionalmente se pueden volver de una complejidad gigantesca. No es elemental. Eso que tú ves que haces desde que eres niño, ya llevarlo a un programa, sí es otra situación muy distinta. Entonces, ¿quién lee el segundo punto? Si gusta yo. Vas. En el segundo caso, formalizar algo requiere ponerlo en términos de una lógica y lenguaje formal que aunque no completamente ajenos, sí difieren de la lógica y el lenguaje natural al que estamos acostumbrados. Sí, ¿no? Hay que parar un segundo, ¿no? Efectivamente, la lógica formal sí hay que aprenderla. O sea, que tú le des instrucciones precisas a alguien de algo requiere que todos, de alguna manera, hayan establecido los mismos códigos. Recuerden que al final de cuentas los lenguajes de programación son lenguajes formales. ¿Sí? Y nosotros utilizamos lo que se llama un lenguaje natural. Dado que todo el contexto, el clima, la cara que ponemos, la fuerza, la entonación con lo que lo decimos, le da significado, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí, está bien. Es como, yo creo que todos hemos vivido que llegas a tu casa y ¿a dónde fuiste? Ah, pues es que me fui con mis amigos a jugar a algo, me fui con mi amigo, me va así. Y tu mamá, papá, abuela, lo que tengas de, qué bien. Ese qué bien, así con la cara que pone, la entonación que pone, es así de, no estuvo chido. Y no es lo mismo que cuando le platicas a un amigo, no, ¿a dónde fuiste? No, pues que me voy a jugar. No, qué bien, qué suave. Ahí te das cuenta que el qué bien tiene un contexto y un significado completamente distinto. ¿Sí? Sí. Todos lo hemos vivido que una misma palabra, en el contexto en que se da es completamente distinto en realidad lo que quiere darse a entender. Bueno, pues cuando lo escribes en un lenguaje, eso no puede pasar. Tienes que dejar bien claro qué significa y qué se va a entender. ¿Va? Va. No puede tener esas ambigüedades. En principio, los lenguajes formales no aceptan ambigüedades. Entonces, ¿quién me ayuda ahora? Yo, profe. Va, no sé quién dijo yo, pero se escuchó. Que alguien, va. Como la realización de un programa requiere poder especificar de manera precisa el procedimiento a seguir en términos de un lenguaje formal, se han establecido una serie de pasos teóricos que coadyuvan en la elaboración exitosa de dicho programa. A tales pasos se le conoce como el ciclo de desarrollo de un programa y se esquematizan en la figura 1. Va, síguele. Understand the problem, plan the logic, write the code, translate the code, test the program, put the program into production, maintain the program. Figura 1, ciclo de desarrollo de un programa. Ok. ¿Quién me ayuda en lo último? Ya, profe. Va. En nuestro caso, lo usual es solo enfocarse en 4 puntos. Entender el problema, planeación lógica, algoritmo, pseudocódigo o diagramas de flujo, escribir el código, 4, probar el programa. Ok, entonces les digo qué pasa. Esto es si tú fueras a producir el software y lo fueras a hacer rentable. Fíjense que hay compañeros de preparatoria, no soy conocido, que entran
¿Alguno de ustedes entró a los concursos de robótica en prepa? ¿Alguien aquí es de concurso de robótica? Ah, yo, profe. ¿Tú, Ortuño? Sí, pero no, o sea, no hicimos, como era pandemia y todo eso, no hicimos nada físico. Había un simulador como de protoboards en internet y teníamos que hacer ahí un proyecto, ahora sí que todo online con los materiales que teníamos ahí disponibles en esa página. Ok. Bueno, porque yo ahí he conocido chavos que sí ya escriben código, pero sí ya muy elaborado. Yo trabajé con uno en este periodo que acaba de pasar. Y ellos, pero por ejemplo, varios de ellos ya tienen como una visión comercial. Entonces, como en este caso no llegamos a tanto, lo que sí ya les voy a pedir para las últimas cosas que hagan, nótense, aunque no venga la especificación, acuérdense, no se les tiene que decir todo. Si a una persona le tienes que decir todo, esa persona no sirve de nada. ¿Verdad? ¿Cómo sé que mi mamá está mal de sus funciones mentales? Pues porque ya le tengo que decir que se cambie el pantalón, le tengo que decir cómo tome la cuchara, le tengo que dar de comer en la boca, le tengo que indicar que es un vaso. Entonces, técnicamente te educas para lo contrario. Te educas porque un día alguien te va a decir, oye, mira, tengo tal circunstancia actuarial. Ay, no, pero usted no me dijo que tenía que checar este problema y este problema y este problema. No, ¿verdad? No servirían de nada si se los tienen que decir todo. Sino cuando los contraten es porque se presupone que más bien ustedes pueden hacer todo eso y lo van a considerar. Imagínense a un ingeniero que mandan a hacer su casa. Ay, no, pero usted no me dijo que quería un baño. Ay, no, usted me dijo que quiere un baño, pero no me dijo que tenía que caber bien. Ay, no, usted no me dijo que la tubería tenía que quedar bien. Mire, le sale un chorrito de agua. Es que usted no no, ¿verdad? No funciona así, ¿verdad? No. Exactamente, una persona así es completamente inoperante. Por el contrario. Entonces, como ustedes van al contrario, van a hacer, entonces nada nos tengo que decir 10,000 veces. Esta vez ya quedó entendido. Ustedes en los últimos que entreguen tienen que especificar entendimiento del problema, planeación del problema. Me escriben el código y claramente lo prueban. Traslación del código se refiere a que lo pasa código máquina, ustedes no se meten en ese rango, porque además los mismos lenguajes que usamos el compilador o el intérprete lo hace. No lo ponemos en producción ni le estamos dando mantenimiento. Yo hago un poquito de esto, por ejemplo, como profesor, reciclo algunos programas, pero en realidad siempre les cambio un poquito. Algo. Ya sea porque me aburre dar lo mismo, ya sea porque sí, siempre te das cuenta que hay cosas que mejorar, ya sea porque salieron nuevas funciones. Por ejemplo, originalmente yo empecé con AWT, cuando empezó la parte gráfica de Java, casi cuando acababa estaba Swing, y ahora está Java FDX. O sea, va habiendo una evolución y uno tiene que actualizarse. ¿Ok? Entonces no puedes utilizar, por ejemplo, antes había utilidades gráficas que ahorita ya han dejado de estar funcionales. Todo lo que hice gráfico en esas plataformas, que era de Adobe, ya no sirve de nada porque Adobe dejó de dar el servicio de ese plugin gráfico. Entonces, bueno, uno se hace un poquito de esto si te quedas en este rollo, pero ahorita, vamos a ver. Vázquez García Omar, ¿cuáles son los 4 puntos que vas a considerar ya para sus trabajos venideros en el mes que nos queda de clase? Es entender el problema, la planeación de lógica, escribir el código y probar el programa. Claro. ¿Ok? Entonces, yo les voy a mostrar a partir del ejemplo del árbol de Pitágoras, porque además de que de estadística no lo acabé de escribir, me llevé un rato en el del árbol de Pitágoras,
para que vean qué es lo que tiene que pasar. Entonces, voy a hacer el árbol pitagórico. Y lo primero que tengo que saber es que es un árbol pitagórico. Entonces, lo primero que hago es que veo una imagen, ¿no? Ah, pues ya voy viendo cómo se construye. ¿Ok? O sea, aquí en este punto estoy entendiendo el problema. Sé que el árbol pitagórico se ve como un fractal. Ya me eché una imagen, ¿no? Y entonces, voy a avanzar un poquito. Ya me pregunto cómo construyo el árbol pitagórico. Dejen acá. Ah, entonces veo que dice, construye un cuadrado de lado L. Sobre el lado superior del cuadrado, construye un triángulo rectángulo. Sobre los lados del triángulo rectángulo, construye otros cuadrados del lado L1 y L2. Igual al lado del triángulo sobre el cual se asienta. Vea la figura 6. Aquí hay que aumentarle figura 6 y figura 5. Entonces, ya voy viendo que es un árbol pitagórico. ¿Ok? Estoy entendiendo el problema. ¿Pero qué crees? Todo esto de entender el problema debe estar en tu trabajo. Porque me muestra qué hiciste para entender el problema. Y por cierto, por lo regular va a estar en la documentación. Si tú hicieras ingeniería de software, algo de esto debería de estar en la documentación. Porque tú quieres que el que vea tu software o lo quiera hacer cambios, vea las consideraciones teóricas que tú hiciste. ¿En qué te basaste? Justamente ahí es donde luego los que venden los programas guardan el secreto. Te dan un programa que saca calcula los futuros, calcula algo, pero no te dan la ecuación. Y así puedes usar el programa, pero sabes que te sirve de poco. Si tú quisieras ver qué se hizo, cómo lo calculó, ¿me explico? Ahí es donde luego es el secreto. Y les paso esa experiencia para que vean, y ojalá y no sean así cuando sean, si un día, si están en la privada lo entiendo perfectamente, pero si un día se quedan en la pública, ojalá y puedan no ser tanto así. La UNAM tiene muchísimos eventos, como no tienen las escuelas privadas. Yo he estado en escuelas privadas ya medianas, vamos a decir que medianas buenas, y es increíble que ahí en realidad no hay producción académica, ni hay tantos eventos. Pero curiosamente, tienes mucho más material para darle a los alumnos. Y la pregunta es, ¿por qué? Si nosotros hacemos SADES, hacemos congresos. Bueno, les voy a dar la respuesta rápida. Es que resulta, y no lo digo yo, lo dije, lo supe desde que llegamos y ahora me queda claro que desafortunadamente es cierto. Juanito te presume que hace tal función en GeoG o tal función en no sé qué, pero nunca te pasa los códigos. O sea, su presentación y una telenovela, la verdad, son lo mismo. Porque si tú no tienes los códigos, ¿de qué te sirve que él te haya presumido que hace mil cosas? De aquí a que tú aprendas a hacerlas, ¿me explico? Si tú tenías el interés, pues ya sabía que existía. Entonces, nunca se comparte casi nada aquí. O sea, todos lo quieren lucirse, pero nadie quiere compartir realmente el material. ¿No? Si les piden sus presentaciones, te la pasan como PDF, ¿no? Entonces no la puedes modificar. Y así cada cosa, ¿no? Entonces, sí hacemos muchos eventos académicos, pero la verdad se vuelve pura burocracia académica. Nunca se consolida realmente en conocimiento o en información académica que sea extendible, que sea que sirva de apoyo a algo más. Porque, pues te digo, lo ves y después, y hasta les dije, yo les he llegado a decir, oye, ¿y habrá chance de que los códigos? Sí, sí, y luego, oye, ¿cómo supiste hacer esto? Ah, no, pues todo está en internet. ¿Qué respuesta es esa, no? O sea, esa me la da cualquier persona, cualquier chamaco. No esperas, esa no es la respuesta de un profesionista. Pero bueno, es porque claramente pues, no quieren compartir su conocimiento. Entonces sirve de muy poco, aunque tengamos muchísimos eventos académicos, sirven de muy poco, la mayoría de veces. Si alguien no te comparte realmente cómo lo hizo, sus fuentes, la verdad, a veces te impresionan, pero dices, está bien, ay no. Después te das cuenta que no sirve, no te sirve de nada, la verdad. Bueno, entonces, esto debe estar en tu, pero inclusive en las privadas, por ejemplo, y si programas para una empresa, te van a pedir que entregues toda la documentación.
La documentación no es tu código. La documentación es cómo sacaste ese código. Es lo que luego la gente no sabe de la documentación. Hay documentación técnica, técnica de dos tipos, técnica sobre el problema y técnica, por ejemplo, ya cuando programas de veras, quedas de acuerdo hasta en cómo se van a llamar los archivos. ¿Por qué? Porque si no, cada quien le pone el nombre que se le antoja y después no estás de acuerdo. Como les digo, ya hay frameworks de programación donde tú sabes en qué carpetas debes de poner las cosas. Y si no lo sabes, eres un problema porque quieres poner las cosas donde sea y no sirves. Es a lo que se refería a mi compañero que les conté al principio. Que bueno, es que el cuate le pedí un módulo que recibiera el archivo, que lo procesara, pero en realidad su módulo nunca lo puedo conectar con nada y nunca me lo da en los lugares adecuados y nunca me lo da con la nomenclatura adecuada y nunca me hace la documentación adecuada y entonces pues yo lo tengo que hacer todo y mejor ya lo despido. Porque no solo es escribir el código. Entonces, tu investigación va aquí. ¿Para qué? Para que después cuando le pases el trabajo a un compañero y le muestres, él sepa en qué te basaste para hacer el código. Esto es, por ejemplo, lo que sí no te va a dar MATLAB o no te va a dar Wolfram Matemática, porque justamente esos son sus secretos. ¿Cuáles? En realidad ellos utilizan muchos métodos numéricos. ¿Qué métodos numéricos? O sea, te dicen, es que utilicé el método Juanito, pero eso no es decirte nada. O sea, tú tendrás que ver los cálculos y cómo lo metieron. Y ahí es donde, bueno, pero se entiende. Ellos son una empresa privada y lo venden. Se entiende que es un secreto de la empresa. ¿Me explico? ¿Sí van viendo cómo va la cosa? ¿Y Sí. quieres? Por ejemplo, en el de estadística, pues va a ser muy sencillo, porque tu investigación, pues nada más va a ser ver bien la fórmula de media aritmética, media geométrica, media armónica, que es un formulazo, ¿me explico? Ahí va a ser más sencillo. Entonces, vamos, estamos en la parte de entender el problema. Órale, entonces ya entendí, ya estoy leyendo qué es el... Y me dice, le construyes un cuadrado y sobre este cuadrado tengo que construir un triángulo rectángulo. Ah, ¿cómo se construye un triángulo rectángulo dado que tengo un lado? Ah, y eso nos lleva entonces a este teorema, que a la vez el de que cualquier triángulo que tenga como su hipotenusa el diámetro y el otro vértice un punto sobre la circunferencia, si no es colineal, es un triángulo rectángulo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo entiendo esto, ya sé cómo puedo formar cualquier triángulo rectángulo sobre este lado. Cualquiera. Tengo una infinidad. No tengo uno, tengo una infinidad. Pero ya sé cómo. Y el que vea, más o menos va a saber tú qué hiciste o qué pensaste. ¿Ok? Claramente, ¿cómo sé que este va de 90? Ah, pues entonces tengo que ver este teorema. ¿Sí? ¿Sí van viendo cómo es entender el problema? Entender el problema no es buscar que alguien me diga cómo hacerlo. Entender el problema es que tú te des cuenta que puedes dilucidar cada parte. Eso es entender un problema. ¿Sí? ¿Cómo ves, Vázquez García? ¿Sí era lo que esperabas? Entonces, eso se los voy a dar. Este lo voy a subir. Y también les voy a pasar el punto LaTeX, por si alguien escribe en LaTeX y un día quiere mejorar las cosas o les sirve de algo, pues les voy a pasar los LaTeX. Entonces, yo aquí voy haciendo mi teoría. ¿Qué debí buscar? ¿Qué me faltó para yo construir el teorema, el árbol pitagórico? Esto es lo que un tal Roberto Méndez tuvo que preguntarse cuando quiso hacer el árbol pitagórico. Y entonces lo apuntó. Dijo, no, pues yo me tuve que preguntar esto, y me tuve que preguntar esto, y me tuve que preguntar esto. ¿Me explico? O sea, yo estaba buscando entender el problema. Entonces, pues veo aquí lo que fui investigando. Las referencias se las dejo aquí.
o se consiguen, por ejemplo, todos los Verlag los bajas tú gratuitos como estudiante de Springer Verlag, de Debian, te vas a Springer Verlag y los bajas. Y los otros, como estudiante, los bajas piratas. Entonces, todo lo tienes a la mano. Entonces, déjenles digo de qué va la cosa. Entonces, voy entendiendo el problema. Entonces, como quiero entender el problema, pues lo primero, pues yo me pregunto estos temas, porque además de entender el problema, como que me acuerdo que estoy en la Facultad de Ciencias, no por nada actuaría está en el departamento de matemáticas. Y me acuerdo que llevé geometría. Entonces, pues esto me debe de salir. Y entonces, pues tú debes de poder mostrar esto. ¿Va? O sea, hay niveles también para entender. No le pides del mismo entendimiento a un niño que a un adolescente, que a alguien que está en licenciatura, que a alguien que está en un doctorado. ¿Me explico? Hay niveles de entendimiento. Entonces, pues, esto es lo que a mí, al tal Roberto Méndez le llevó preguntarse, acordarse al menos. Va, entonces, pinto uno simétrico y pinto uno que yo le llamé no simétrico. Lo relaciono con la geometría. Digo, bueno, ¿cómo lo voy a pintar? ¿Qué tiene que ver cuando lo quiera pintar? ¿Cómo lo voy a pintar? Ah, bueno, entonces, aquí te dejo. Construye con regla y compás el árbol de Pitágoras. Vas. Compila el código, analiza el código y ahora sí, crea los diagramas UML. ¿Ok? Aquí va a ir toda la matemática que creaste para sacar el problema. Me voy a apurar porque si no, otra vez no va a dar tiempo. Entonces, primero era entender el problema. Después es hacer la planeación lógica. Y aquí es donde ya te pido tú. La planeación lógica es donde tú ya propiamente escribes el algoritmo. Y el algoritmo solo lo puedes escribir si entiendes perfectamente bien el problema. ¿Qué quiere decir? Ya tienes los cálculos matemáticos, o sea, lo que se requiera, que en este caso este problema es cálculos matemáticos, pero todo lo que se requiere para que tú tengas los elementos para especificarme paso a paso qué vas a hacer. Entonces, fíjense bien. Entiende el problema, geometría y álgebra, encontrar la regularidad, la recursividad del problema. Haz la planeación lógica, diagrama UML, considera qué acciones independientes deben estar realizadas. Considera que acciones independientes, falta una coma, deben estar realizadas en clases independientes. No me vuelvas a poner todo en la misma clase, ¿va? Eso está muy, muy de principiante. En pseudocódigo, escribe qué hará cada clase. Aquí recuérdenme, me falta un acento, me falta una coma, me falta una L antes. Escribe el código. Considera que lo puedes hacer con Java FDX o Swing. ¿Ok? ¿Se acuerdan que dibujamos un cuadrado? Que realmente usamos la función rectángulo. Ah, bueno, pues existe la función para dibujar líneas. Entonces, ahí sí como que no hay mucha lógica. Si consigo los puntos, puedo dibujar las líneas. Entonces, y claramente faltaría el último punto de córrelo, pero se sobreentiende que si tu programa no corre, pues no sirve, ¿ok? Entonces, rapidísimamente, hoy quiero empezar a analizar y digamos que vamos, voy a dejar de compartir. Entonces, fíjense bien, me regreso a analizar el problema porque mucho del tiempo que se gasta luego en muchos problemas no es, crean que solo, o del tiempo que gastan luego las compañías de software, no crean que solo es programando, es en investigación. Las buenas compañías de software gastan muchísimo en investigación o en diseño. Diseño que todavía no se ha visto reflejado en código. Ustedes saben que los que hacen videojuegos tienen pintores profesionales, artistas profesionales que hacen los diseños de los muñecos.
que dicen cómo se van a ver, o sea, ahí se gastan una la nota, en puro diseño. Ni siquiera han programado nada y ya llevan un buen dinero en puro diseño básico. Y ya una vez que saben cómo se va a ver la lagartija, cómo se va a ver el monstruo, qué va a hacer el monstruo, qué poder va a tener el monstruo, cómo quieren que se vea, ahora sí. Ahora, la realidad es que las que ya llevan mucho software avanzado también reutilizan cosas que ya tienen. Eso es cierto, nadie ya empieza de cero. Entonces, dejo de compartir. Es que, perdonen, como siempre, las cosas me estorban. Ok, va. ¿Se va entendiendo, Mandujano? Y a lo mejor no les había dado esta plática y por eso dije, pues no habían entendido cómo tienen que pensar la situación. Claramente, aquí con toda la matemática que estoy metiendo, es que sí estoy pensando que estamos en la Facultad de Ciencias. Si estuviera hablando con gente de diseño, pues más bien ellos me tendrían que entregar los frameworks de cómo va a estar organizado, por ejemplo, la página web, qué colores va a llevar. ¿Sí me explico? Según la gente con la que hablas, es lo que le pides. Sí. Entonces, vamos a poner el pin. Y como estamos en el diseño matemático, fíjense bien. Yo quiero, voy a poner mi cuadrado. Supónganse que es cuadrado, ¿ok? Y yo ya supe cómo construir aquí uno de 90 grados. ¿Se alcanza a ver bien? Creo que me vi medio tacaño. Lo voy a replantear. Supónganse que es de 90 grados este, ¿ok? Y quiero calcular este punto. Estos puntos ya sabíamos que eran muy sencillos. Entonces quiero calcular esta altura, porque quiero calcular este nuevo punto. Y además necesito saber esta L, que le voy a llamar L1, y esta L, que le voy a llamar L2, ¿ok? A esta le voy a llamar L1. Bueno, lo voy a cambiar porque no me gustó cómo lo había estado escrito. Espero no hacerme bolazo. A ver, ¿eh? Un segundo y ya me estoy haciendo bolazo. ¿Qué se le pasa? L1 y L2. Y toda esta distancia mide L. Rapidísimamente, ¿qué conceptos tenemos aquí? No los puse algunos. Uno no pone todos los conceptos porque algunos conceptos los consideras que ya son del... Ahora sí que, como me dijo Mandujano el otro día, pues era tan básico que pues no lo mencioné. Rapidísimamente, con lo que tengo aquí, ¿qué puedo decir? Rapidísimamente, rápido. Es el árbol pitagórico. Por ejemplo, pues podemos usar el teorema de Pitágoras. L cuadrada es L1 al cuadrado más L2 al cuadrado, ¿sí o no? Sí. ¿Qué también puedo decir? Porque acuérdense que quiero L1 y L2. Acuérdense que tengo aquí un ángulo que voy a llamar beta y aquí un ángulo que voy a llamar alfa. Entonces, ¿qué puedo decir? Que tangente de beta, ¿a qué es igual? H sobre L1. H sobre L1. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir? Rápido. Que L1 más L2 es igual a L. Aquí tengo mis notitas. ¿Qué más? O sea, ahorita estoy poniendo como una lluvia de ideas. Y literalmente se lo estoy mencionando cómo lo pensé. Les pedí que lo pensaran. ¿Alguien lo pensó? ¿Alguien tiene alguna aportación que Yo. Va, dime, cuéntame. Tengo una presentación, ¿la quiere ver? Va. Si nos hicieras el favor,
Ah, ya lo veo, ¿verdad? Todavía está cargándose, Mandojano. Gracias. Ah, ok. Ok, va. Ah, bueno, yo como teníamos el código que había hecho, lo fui analizando cada parte que hizo. Entonces partimos de que tiene 2 puntos y los va a pintar, cada uno tiene sus coordenadas. Luego nos podemos fijar, bueno, esto en realidad no nos fijamos aquí. Nos podemos fijar que entre las coordenadas X existe una distancia que vamos a llamar de X. Y entonces, a partir de esa distancia, vamos a crear el cuadrado. Modificamos cada uno de las coordenadas para obtener nuevas y así obtener otros 2 puntos que nos den el cuadrado. Entonces, aquí hacemos esa relación, que es justo cuando nos explicó, es la constante que vamos a ocupar para modificarlo. Entonces, después nosotros queremos crear el triángulo, rectángulo. En este caso estoy analizando cuando hacemos de 45 grados, que es el caso que toma el código. Entonces, nosotros tenemos 2 puntos para crear ese triángulo, nos falta un tercero, que no sabemos cuáles son sus coordenadas. Entonces, si nos acercamos a ver ese triángulo, sabemos que al ser un triángulo con 2 ángulos de 45 grados, entonces su base, bueno, si lo dividimos a la mitad, entonces vamos a tener que sus catetos de los triángulos semejantes van a ser iguales a la mitad de todo lo que en un principio era la hipotenusa. Entonces, queremos calcular la altura, que pues ya tenemos aquí la medida de un cateto. Queremos la altura, tenemos el ángulo, entonces podemos calcular la tangente y así obtenemos que la altura es igual a dx, que es la distancia que había entre los 2 puntos. Originalmente era de los iniciales, pero como es un cuadrado, pues es la misma para los que están arriba. Y así obtenemos esto. Entonces, después, lo que queremos hacer, sabemos que podemos dividirlo a la mitad y ese punto va a estar justo a la mitad entre esa distancia. Entonces, la fórmula de distancia entre 2 puntos para las coordenadas la tenemos aquí. Y lo que queremos hacer es trasladar ese punto a la altura que ya habíamos calculado. Entonces, en Java f de x, como nos había explicado, para movernos hacia arriba es restando. Entonces restamos la altura que ya habíamos obtenido solo a la coordenada y. Y ya tenemos el primer triángulo. Ahora, el problema surge cuando queremos hacer el siguiente triángulo, porque está desplazado, existe una altura de y que rota al nuevo cuadrado. Entonces, nos damos cuenta que la podemos calcular. Anteriormente, si lo hubiéramos calculado desde un principio, bueno, deducido desde un principio no afectaba porque son colineales. Entonces, esa rotación en el eje X, bueno, ese movimiento no afecta, no está contemplado. Entonces, justo aquí hacemos creamos los nuevos puntos. A partir de los nuevos puntos que ya habíamos obtenido, los tomamos como ahora el punto 1 y el punto 2, los llamo A' y B', y a partir de ellos calculo C' y D', como anteriormente se había hecho. Y aquí, bueno, aquí es como que traté de entender por qué existía la DY, y es justo como para mantener esa proporción que tiene el cuadrado al rotarlo. A ver, algo tienen que darse cuenta. A ver, acuérdate, si te acuerdas que, por ejemplo, esta de X, ¿dónde se ve reflejado en el otro punto? Por ejemplo, en el C', ¿dónde se ve reflejado? En Y.
en Y, en la altura Ujú. de ese punto. Sí, porque aquí está volteado justo, no lo entendía hasta que hice este. Ándale. Sí, porque aquí en el de 45 yo pensé que eran intercambiables porque justo, o sea, esos dos lados son iguales en medida. Entonces hice el caso general para el momento de calcular con cualquier ángulo. Entonces aquí ya empezamos a ver. Vemos que, que la altura corresponde aquí al coseno y el seno del ángulo por la distancia entre las x's. Y entonces lo roté justo y ya ahí me di cuenta por qué se tenía que reflejar en el contrario, se podría decir. Sí, lo que digamos que en la esquina derecha se levanta Y unidades, se refleja lo que sería aquí, mira, esa que tienes va a ser A, la que tienes a la derecha es B, y la que sube en el moradito vamos a llamarle C, no sé si le puedes poner palabritas. ¿En cuál de todos? ¿En ese que tengo seleccionado? Es que tú mismo lo llamabas A, B y C. Ah, los puntos, dice. Ajá. Ah, ok, sí. Es No, pues muy bonito trabajo. Ay, gracias. Bueno, realmente felicidades. Lo quise hacer en GeoGebra, pero como no funciona igual que el Java de f de x, pues me confundía. Quedaba al revés. Ok. Entonces, fíjense bien. Lo que se desplaza el punto C en X es lo que se levantó B en Y. Y la nueva distancia, vamos a decir, proyectada del punto B sobre X, es lo que se eleva C en Y sobre el plano, sobre la recta horizontal sobre la que está el punto A. ¿Sí lo ven? Y esto pasa en general, o sea, mientras más rotes todo el cuadradito, esto siempre se mantiene. Por eso, y a esto voy, cuando tú calculaste L y la altura, en el fondo también ya tienes cuánto debes modificar los otros valores. Acuérdense que yo le llamé L1, digamos que a la flechita que tiene Mandujano, de A' a la, digamos que a donde está en naranja. ¿Sí? Y la longitud de naranja yo la llamé H. ¿Sí o no? Más o menos vayan viéndole. Entonces, cuando sacas esas dos, yo ya sé que, por ejemplo, el punto C va a tener, va a ser como el punto A, restándole en XH, y pensando cómo está puesto el sistema de coordenadas en los sistemas gráficos, no solo es de Java FDX, por ejemplo, también así funcionaba Open. Ahorita se me fue. Pero los otros temas también funcionan así, que ponen el 0 en la esquina superior izquierda. Entonces tengo también que restarle lo que era, en mi caso, L1 a la coordenada en Y. Y ya así sale el nuevo punto. ¿Sí lo ven o sí lo dije bien, Mandujano, o me equivoqué en algo? ¿Tú qué dices? Sí. Sí, profe. Y en consecuencia también tienes lo que se mueve, a dónde va a quedar el otro punto. Entonces, cuando hiciste los cálculos para L1 y la altura, o L2 y la altura, ya tienes dónde se deben mover los otros puntos en automático. No, espere, Michelle tiene cara de... ¿Está eso ahí? Bueno, está excelente trabajo.
oye, Mandujano, si no es mucho abuso, ¿será factible que compartas tu conocimiento con nosotros que no desarrollamos un trabajo tan bonito como el tuyo? Sí, claro. Ah, gracias. Entonces, pues si me lo puedes mandar para que lo suba. Ujú. Miren, siempre tengan esa honestidad. Si ustedes agarran un trabajo con sus compañeros, cítenlo. Esa es también una cultura que hay que generar. O sea, siempre, no, pues este trabajo, yo ahora que estuve en se los digo de derecho, ¿no? Por ejemplo, que hice participé en ciertos congresos, que realmente quienes habían hecho el trabajo eran mis alumnas, o más bien ellas habían apoyado muchísimo. A la hora de presentar el trabajo, las mencioné como que eran realmente con quien se había elaborado la actividad. Entonces, siempre se van a utilizar, pero siempre citen al autor, también no se les olvide. Y este trabajo lo agarré de fulanito. ¿Ok? No pasa nada. También cuando haces tu informe, pones, esta idea era de Juanito. En este caso, esta idea es de Mandujano. Gracias, Mandujano. Bueno, se me acabó el tiempo. Empiezo el viernes, pero el viernes sí ya les pongo el desarrollo. Por favor, ustedes piensen, porque voy a algo muy similar a lo que hizo Mandujano. Nada más que en este caso sí meramente algebraico, todavía sin tomar coordenadas, de cómo sacamos H y L1. Aunque en el trabajo de Mandujano ya está, si quieren verlo con el Mandujano, pues ya, la verdad es que sí ya está muy avanzado el de Mandujano. Pues muchísimas gracias, que tengan, que tengan un maravilloso miércoles y reitero mi agradecimiento a ti, Mandujano. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, maestro, gracias. Hasta luego. Bye. Muy bien.